Hoy fue un día fuerte, muy fuerte para Genaro García Luna. Lo anticipábamos ayer, que era un día Ayer lo clave, decíamos. pasara lo que pasara. Sí, fue un día fuerte porque, pues hoy, le dijimos ayer, la Fiscalía de Estados Unidos, los fiscales iban a presentar los primeros alegatos. De hecho, nuestra portada del día de ayer decía, lo que vaya a empezar, lo que vaya a suceder, algo así decía la cabeza principal, va a empezar mañana. Sí. ¿Por qué? Porque iban a tener que presentar los primeros argumentos ante el juez Levi, que él tenía la decisión sobre si soltaba a Genaro García Luna para que siguiera el proceso en libertad o lo mantenía preso. Entonces los fiscales iban a presentar argumentos lo suficientemente sólidos, sin revelar demasiado su estrategia como parte acusadora, lo suficientemente sólidos para decirle al juez, ¿sabes qué? Este personaje simplemente no puede estar libre. Y entonces empezó ya a gotear algo de la información. Se llevó a cabo la audiencia, fue en la Corte Federal de Nueva York. Ahí estuvo Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, con Felipe Calderón Hinojosa. Los fiscales que llevan el caso se opusieron a que se le otorgue la libertad bajo fianza con el milloncito de dólares que se sacó de la manga el exfuncionario, y recalcaron lo que han dicho desde un principio que lo detuvieron, que existe un riesgo de fuga Inaceptable. inaceptable. Dicen, textualmente dicen, es inaceptable. Efectivamente, en una carta, el fiscal de distrito de Nueva York, Richard Donoghue, argumentó que la combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez que lleva el caso, que es el juez Kogan. Sí, bueno, pues el fiscal agregó que García Luna tiene la capacidad, así lo dijo, de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo, porque se enfrenta a una sentencia mínima de 10 años, mínima, ¿eh? Sí. Mínima, se va a aventar una década ahí si lo encuentran culpable, por cada uno de los cargos de asociación delictuosa que enfrenta. Sí, Álvaro. porque hay que recordar, Alejandro, usted que nos escucha y que nos ve, hay que recordar que el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón tiene 3 acusaciones, son 3 cargos y pues no es solamente haber recibido sobornos. De hecho, la acusación más fuerte es que es narcotraficante. Claro. No es que como servidor público haya recibido dinero para hacerse de la vista gorda. Uno de los cargos fuertes es precisamente el de conspirar para el tráfico de cocaína. Pero además, el juez aseguró que el riesgo de fuga del Genaro García Luna aumenta debido a que la fuerza de las pruebas del gobierno se ha incrementado con nuevos testigos que declararán sobre su relación con el cártel de Sinaloa, el cártel que encabeza Ismael El Mayo Zambada y que encabezaba también, cuando estaba libre, Joaquín El Chapo Guzmán. Así es, bueno, la Fiscalía dice que ha identificado estos testigos adicionales que tienen como intención, pues, poner sobre la mesa del juez ya más información sobre su relación con el cártel de Sinaloa, la relación de Genaro García Luna, que tanto ha negado. Le decíamos aquí desde hace por lo menos 10 años la viene negando Felipe Calderón, porque por lo menos hace 10 años que se le señala tanto a Calderón como a García Luna con vínculos que protegieron durante la estrategia era proteger al cártel de Sinaloa y eliminar al resto. Bueno, el fiscal Donoghue también argumenta que García Luna tiene los recursos tiene recursos poderosos en México. O sea, si Genaro García Luna sale en libertad, decían los fiscales, y se va a México por alguna razón, logra llegar a la frontera, se brinca, ahí lo van a acoger inmediatamente funcionarios corruptos. No dicen exfuncionarios corruptos. De hecho, la prensa de Estados Unidos estuvo preguntando todo el día de hoy, se estuvo tuiteando mucho la idea de que por qué los fiscales no argumentan
quiénes son los funcionarios corruptos que están presumiblemente o en la administración federal de Andrés Manuel López Obrador o en las administraciones estatales, que también puede ser. Sí, es muy relevante esto que dijo el fiscal, porque dijo que estos recursos poderosos en México son efectivamente funcionarios corruptos del gobierno mexicano y miembros del cártel de Sinaloa. Claro. Una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que Genaro García Luna, textual, nunca sea capturado. Y tiene sentido porque el Mayo Zambada, por Claro. ejemplo, nunca ha estado preso, Claro. a diferencia del Chapo Guzmán, Sí, que y otros miembros, y el otros Azul Esparragosa, por ejemplo. nunca ha estado en la cárcel. Nunca está en la cárcel. Se cree que está muerto, no hay una sola evidencia. Efectivamente, pero en el caso específico de el Mayo Zambada, es sabido que nunca ha estado en prisión. Es al capo a quien el fundador de Proceso, Julio Scherer García, y entrevistó en 2010, y por lo cual Genaro García Luna quiso detener a Julio Scherer García. Claro. Pues lo que pasa es que lo puso en ridículo. Supuestamente el gobierno de Felipe Calderón combatía el crimen organizado y jamás dieron ni con el Chapo Guzmán ni con el Mayo Zambada, y Pero resulta que un periodista, que además tenía 80 años en ese momento, así es, llega hasta la guarida del capo más buscado entonces, supuestamente, porque según la Fiscalía de Estados Unidos eso es mentira, nunca anduvieron sobres Así de es. esos, y en los hechos pues nunca los capturaron. Bueno, hay un momento muy fuerte, Álvaro, donde le dicen al Chapo arrogante. Sí, Arrogante. por A ver supuesto. si tú lo localizas. Arrogante y descarado, le dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque todavía siendo servidor público, siendo funcionario del gobierno de Felipe Calderón, pues se va a Miami y compra. Siendo funcionario, o sea, estaba... Sí, señor. Porque lo que pasa es que el En expresidente octubre, Felipe Calderón dice que él no se dio cuenta de nada. él no se dio cuenta de nada. No, pero De lo oye, único que se había pues dado sí, cuenta era de lo que estaba pasando en el PAN, y terminó por despedazarlo. Pero bueno, despedazó también el país. no, digo, por supuesto, lo bueno, ensangrentó. al menos en lo convirtió en seguridad, un cementerio. se convirtió esto en un cementerio. En Pero él una- dice que no se dio cuenta. Que no se dio cuenta. Cuando estaba en funciones, Álvaro, sí, cuando estaba en funciones, Genaro García Luna compra esta propiedad y un yate. ¿Sí es así? Sí, señor. Es lo que dicen los fiscales. Sí, en el documento que se presentó hoy ante el juez por parte de los fiscales que llevan el caso, se incluye un apartado que dice, se lo voy a leer a usted textualmente: la evidencia de los crímenes del acusado es fuerte. En ese apartado, Alejandro, Sí. se detalla que García Luna, textualmente, argumenta que no tiene los activos financieros para huir, alegando que no tiene activos líquidos. Pero ese mismo argumento pone a prueba la credibilidad cuando ha ofrecido simultáneamente asegurar su fianza con bienes inmuebles valuados en $1.200.000 como garantía. O sea, bueno, en particular, continúa este Documento, pues sí. documento, que son 6 páginas el documento, dice: en particular, las investigaciones del gobierno han revelado que Genaro García Luna, además de los bienes raíces antes mencionados, ha adquirido varias otras propiedades inmobiliarias en los últimos años que en total están valoradas en casi $4 millones. Y sin embargo, el acusado afirma que no tiene los recursos financieros para cruzar la frontera con México. El propio documento, bueno, si usted nos está viendo en televisión, puede ver el documento, está escrito en inglés, pero este documento detalla lo siguiente también. Debe tenerse en cuenta
que la investigación del gobierno ha revelado que en el transcurso de varios años, el acusado, Genaro García Luna, ha utilizado varias técnicas para disfrazar el tamaño de sus verdaderas participaciones financieras, incluido el uso de compañías fantasmas y compradores falsos para adquirir activos. A modo de ejemplo, en octubre de 2012, escuche usted bien esto, en octubre de 2012, mientras el acusado, Genaro García Luna, seguía siendo un funcionario mexicano, utilizó una compañía con sede en Florida para comprar una residencia de 5,099 pies cuadrados en Golden Beach, Florida, por más de $3 millones, pagado en efectivo. Tómala. ¿De dónde sacó Genaro García Luna, un servidor público que no tuvo otro trabajo más que ser eso, servidor público, durante su vida adulta hasta que concluyó con la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón? Bueno, esto es lo que señala este documento. O sea, él todavía era secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón En octubre de 2012. cuando se saca $3 millones en efectivo y compra una residencia de 5,099 pies cuadrados en Golden Beach, Florida, en cash, Álvaro. O sea, como se dice coloquialmente, Pues yo creo que se llevaba el dinero en cajas de huevo, ¿no? Yo creo que en cajas A ver, de 3 huevo, millones de 3 dólares con un diablito, yo creo que Oye, llegó hay un- a comprar la casita con cajas repletas Bueno, de billetes. cajas de huevo, así como me voy yo a la central cuando voy de vacaciones. Así es, y en un diablito, porque son 3 millones de dólares. Bueno, el documento del... Hay del un dato, antes de que te brinques a ese, porque Sí. es un dato muy bueno. A ver. Los fiscales le dicen al juez en esta carta, al juez Levi, que es el que está tomando la decisión con respecto a la fianza, si fianza, aceptarla ajá. o no. Así es. Le dicen, en la argumentación que está dando el abogado de Genaro García Luna, dice que no es creíble que haya recibido el dinero de los cárteles, millones de dólares en efectivo, porque el cártel de Sinaloa no tiene acceso a billetes de $100. Ah, caray. Así como lo oyes. Por eso el documento es tan duro con Genaro García Luna. Le dice descarado y le Sí. dice arrogante, porque en su defensa dice, no es cierto, el cártel de Sinaloa no tiene acceso a billetes de $100. No, pero además alega García Luna, su defensa, que no podía cruzar la frontera porque estaba, ahora sí que, pobre, ¿no? Pues claro. Y resulta que se compra simplemente esta casita de más de 3 millones de dólares pagado en efectivo. Pero el documento de los fiscales, el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le imputa los cargos a Genaro García Luna, continúa diciendo lo siguiente. La investigación del gobierno ha revelado, obviamente se refiere al gobierno de Estados Unidos, la investigación del gobierno ha revelado que el acusado ha recibido constantemente millones de dólares en fondos, tanto a través de compañías con las que está afiliado públicamente, como a través de compañías fantasmas que se originan fuera de Estados Unidos y México. A modo de ejemplo, a ver, los fondos utilizados por una empresa para comprar la residencia en Golden Beach se originaron en una compañía en Panamá. Así es. Por ello, continúa el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es probable que en caso de que Genaro García Luna huya de Estados Unidos, el acusado pueda mantenerse fácilmente a sí mismo y a su familia económicamente a través de fondos que se originen fuera de Estados Unidos o México. Pues, Y aquí viene, Alejandro, Exacto. la parte que te gusta. La parte acusadora, es decir,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una parte del texto, tacha a García Luna de arrogante y descarado. Textualmente señala el documento, Alejandro. Fíjate nada más. El hecho de que el acusado no huyó de Estados Unidos después del juicio de Guzmán Loera no es evidencia de una conciencia inocente, sino que refleja su creencia de años de que podía participar en actividades delictivas con impunidad y sin consecuencias. Tal descaro y arrogancia no deberían redundar en su beneficio. Es durísimo Tómala. el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el jefe policíaco García Luna, sobre el cual, por cierto, hace rato que Felipe Calderón no dice una sola palabra. Sería bueno que hablara después de esto, porque sí, esto sí sucedió, pues durante su gobierno. Digo, es muy activo en redes, Álvaro. Tú sabes. Por que es muy eso activo en Tatiana Cloutier, la diputada federal de Morena, hija de Manuel Cloutier del Rincón, quien fue candidato presidencial del PAN en 1988, dice que si Felipe Calderón hubiera trabajado tanto como tuitea, otra cosa hubiera sucedido. Bueno, dice los fiscales en este documento que le entregan al juez para pedirle que no suelte a Genaro García Luna, dice, la fuerza de la evidencia contra el acusado también pesa mucho a favor de la detención, como se describe en el memorándum gubernamental del 10 de diciembre de 2019. Se espera que numerosos testigos cooperantes, incluidos varios exmiembros de alto rango del cártel de Sinaloa, testifiquen sobre los millones de dólares en sobornos pagados al acusado a cambio de su protección para sus actividades de narcotráfico. Luego, otro párrafo. Las cuentas de los testigos son corroboradas por los registros financieros del acusado. A ver, aquí es muy importante. Las cuentas de los testigos, o sea, yo soy el Mayo y digo, yo soy el Rey Zambada, que es uno de los que dice haber entregado dinero. Yo le entregué a Genaro García Luna $500,000. $500,000. De acuerdo con los fiscales, plink, eso aparece en sus actividades financieras. Ah, caray. Entonces, te digo, o sea, está muy amarrado. Está acorralado García Luna. Ahí te va lo que dice textualmente, porque quizá aquí vale muchísimo la pena. Este párrafo dice, las cuentas de los testigos son corroboradas por los registros financieros del acusado, que reflejan que continuó viviendo de los millones de dólares en sobornos que el cártel de Sinaloa le pagó como parte de su papel en la conspiración del narcotráfico. Desde el arresto del acusado, el caso del gobierno de Estados Unidos solo se ha fortalecido, ya que ha identificado testigos adicionales contra el acusado y numerosos registros financieros adicionales asociados con Genaro García Luna. Y si me permites un último párrafo de esta misma argumentación. Adelante. Dice, híjole, es que es brutal. Dice, el acusado busca sembrar dudas en la fuerza de la evidencia en su contra, atacando la credibilidad de Jesús Zambada García, también conocido como el Rey Zambada, quien testificó durante el juicio de Guzmán Loera. En ese juicio, el Rey Zambada testificó que al menos en 2 ocasiones se reunió personalmente con el acusado en un restaurante y le entregó maletines con entre 3 millones y 5 millones de dólares a cambio de la garantía del acusado de que ayudaría al cártel de Sinaloa. Y te leo esto. El acusado cuestiona la veracidad de ese testimonio, alegando, sin ninguna base aparente, que el cártel de Sinaloa no tendría acceso a billetes de $100 en México. Oye esto, lo que hace que los supuestos pagos en efectivo sean demasiado voluminosos para ser entregados al acusado. O sea,
Lo O sea, que alega García Luna es, no, hombre, pues es que el cártel no tiene en México acceso a billetes De 100 dólares. de 100 dólares. ¿Te acuerdas de aquella cama de copelas o cuellos? Sí, sí, encontrada en la loma de Chapultepec del ciudadano mexicano de origen chino, Celi Yegón, que tenía repleta la residencia en las lomas de Chapultepec de dólares. Sí. Una cama, una casa, por cierto, que vendió el gobierno de Andrés Manuel López Así Obrador es. para darles dinero a los deportistas. Fíjate nada más, o sea, esa cama no existió. Porque no tienen acceso, Álvaro. Dice de Genaro García Luna que los criminales no tienen acceso en México a billetes de 100 dólares. Allá de Ahora, 2 dólares a lo mejor, el sí. propio documento del O de 1,5. Departamento de Justicia advierte además que no se trata solamente de esta información sobre maletines repletos de dólares. También la investigación, dice este documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación del gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado, se refiere a García Luna, ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él. Es decir, no solamente tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos evidencia de los testigos, sino que ha identificado empresas, fantasmas y no fantasmas, con las que se hacían operaciones para beneficiar a Genaro García Luna. Vamos a un corte. Sí, señor, y regresamos. No le cambie, No vamos le cambie, a seguir porque- sí, dándole mejor. mucha información Hay más, sobre hay mucho más. el compadre de De- Alejandro Páez, Genaro García Luna. No, señor, no diga eso ya.